Este sábado a las 10. PAUA, otra línea aérea que no logra consolidarse. No pensábamos que iba a terminar así. Cábulas y otras creencias, cómo y por qué se originan. Es la esencia de lo que significa la creatividad del pueblo. Debate de matrimonio gay podría reabrirse por decisión de Corte Internacional. Que defienda un derecho tiene necesariamente que defenderlos todos. Policía poseído por espíritu fue exorcizado en pleno servicio y se oponen a construcción de tubería que contaminaría a La Caleta. Esa tubería no debe de aceptarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Señores, aquí estamos una vez más dando inicio a Zona 5. Felices de poder llevar hasta sus hogares este contenido desde aquí, desde la sede del Grupo Telemicro, cerca del Parque Independencia, en el kilómetro 0 de la ciudad de Santo Domingo, a toda la República Dominicana y el mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, un placer que estén con nosotros en esta noche. Bienvenidos a Zona 5. Vamos a iniciar con una historia que ha estado ocupando titulares en las últimas semanas a propósito de la aparente quiebra de la empresa PAUA Dominicana, donde más de 17,000 pasajeros se han quedado varados y sin una solución clara luego de que habían adquirido pasajes en esta compañía. Sin embargo, este no es el primer caso de una aerolínea dominicana que ha ido a la quiebra. Nuestra compañera Rafelina Bisonó nos cuenta por qué sucede esto con cierta frecuencia y por qué nuevamente se queda el país sin una aerolínea nacional. Tras casi 3 años operando formalmente en República Dominicana, brindando servicios de vuelos hacia Miami, Cuba, Puerto Rico, Curazao, San Martín, Antigua, Aruba y otros destinos, la única línea aérea bandera nacional PAUA Dominicana, administrada por inversionistas venezolanos, quedó fuera de operaciones tras contraer deudas millonarias con las autoridades dominicanas por concepto de tasas aeroportuarias. 480 trabajadores quedaron desempleados y miles de pasajeros que habían comprado sus pasajes aéreos se quedaron varados. PAUA sencillamente yo pienso que nos estafó de una manera muy fea, porque el viernes en la tarde yo tenía mi pasaje para el día 4 de febrero de regreso, yo vine por 20 días. Y el viernes en la tarde nosotros fuimos a la oficina y hicimos un cambio de pasaje que nos cobraron $200 por cada persona, incluso por la niña. Quiere decir que son $600, más lo que habíamos pagado de pasaje ella, y yo no creo que eso vaya a ser reembolsado. Esa aerolínea prácticamente no es solamente con nosotros, yo pienso que ustedes a nivel de Estado son los que tienen que tomar medidas, pero las medidas deben ser drásticas con ellos, porque lo que ha pasado aquí, yo no sé, pero en Cuba eso ni soñar pasar. Y es que a pesar de que la suspensión que le impusieron las autoridades es de 90 días y supuestamente ya le habían advertido para que pagaran, la decisión tomó por sorpresa a los empleados de PAUA. Nosotros sentíamos una precariedad en la compañía, obviamente, sí se notaba. Sin embargo, no pensábamos que iba a terminar así. Lamentablemente, para nosotros fue una gran sorpresa, quedamos en shock, todos quedaron en shock. Yo creo que desde el presidente de la compañía hasta el último empleado que entró quedó en shock con esta decisión. Oriel Castro es uno de los 28 pilotos de PAUA que hoy ha quedado desempleado. Mantiene la esperanza de que el conflicto llegará a una solución. Debió haber actuado de otra manera. O sea, tal vez una intervención, una supervisión ya muy interna y no permitir que cerraran la aerolínea para no crear este gran daño que se ha hecho hoy en día. Muchos pasajeros varados, 480 empleados ahora mismo sin saber qué van a hacer. Y el sueño de muchos técnicos dominicanos que hoy en día se nos han derrumbado. Y es que para técnicos vinculados al mundo de la aeronáutica, más que perjudicar a PAUA, se le hizo un daño enorme al país, ya que por años aviones dominicanos no podían volar a Estados Unidos y PAUA había logrado romper esa barrera. Un sueño del país, un sueño de los pilotos, un sueño de los controladores, de los sobrecargos.
vino a llenar un espacio después de 14 años de la República Dominicana estar impedida de volar de manera comercial a territorio norteamericano. PAWA ha significado el reinicio de la aviación de aviones de más de 100 pasajeros en la República Dominicana. La verdad que es un fracaso para la industria, su cierre, y perjudica en que ya se estaba ganando un espacio luego de 2 años, abriendo nuevas rutas, y esto ahora se ve como un revés para la aviación nacional de no poderla mantener. Desde que Dominicana de Aviación, la aerolínea más grande que ha tenido el país, voló por última vez en 1995, hasta la fecha ninguna otra línea había podido establecerse como lo hizo PAWA, a consideración de algunos por las mismas trabas de las autoridades. ¿Cuál fue el papel del Estado, si fue de protección a los consumidores, a los pasajeros, o fue de recaudador? Entonces, aunque con quizás buenas intenciones de cobrar, creo yo que no fue la mejor forma de hacerlo. Hubieran podido intervenir la empresa, hubieran podido parar de vender tickets y darle esos días que le iban a dar para pagar, darle para que sacaran sus pasajeros. Esos empleados que ahora no saben qué va a parar, y yo me identifico de alguna manera porque eso me pasó en Dominicana de Aviación, que de una manera u otra, quizás por otras razones, que todo el mundo la sabemos, cerró también introspectivamente, y varios padres de familia que teníamos años ahí, pilotos, copilotos, ingenieros de vuelo, todos no supimos qué hacer porque no había más aviación aquí. Alfredo Hernández Paz, quien trabajó por años en Dominicana de Aviación y hoy preside el Centro Aeronáutico Tripulantes, hace un llamado al Estado para que ofrezca facilidades ante las altas cargas tributarias que deben costear las aerolíneas del país. De una buena vez vamos a resolver las políticas de la aviación nacional para que no siga pasando esta situación, que va a seguir pasando si no hay una política de facilidades. Estamos hablando que esas mismas facilidades se las dan a las otras líneas aéreas en sus países. No hay cómo competir. Aquí usted tiene que pagar las más altas tasas de impuestos en aeropuertos y de otras radioayuda y de otras del área. Dueños de aerolíneas, que también la Asociación de Aerolíneas de la República Dominicana ha pedido que entren al régimen de la zona franca, que no entren a ese régimen a las líneas aéreas para evitar pagar las piezas y todas esas cosas y muchas otras cosas que ayudan. Aquí ayudan con un contrato que le dieron concesiones al mismo Aerodón. Ayudan con un contrato con contratos y extensiones de impuestos a los hoteles turísticos. Y qué bueno, porque tantos hoteles que son de la mayoría de extranjeros están preñados de dominicanos trabajando ahí adentro. Mientras tanto, PAWA permanece cerrada por 90 días, un periodo prácticamente insostenible en el que deberán saldar sus deudas, aunque pocos confían en que logre resurgir. Por el contrario, parecen predominar los pronósticos de que va rumbo a convertirse en un intento más de tantos y pasará a la historia de la aviación dominicana. Y de esta forma nos vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso, cábalas y otras creencias, cómo y por qué se originan, y el debate del matrimonio gay podría reabrirse por la decisión de la Corte Interamericana. Ya volvemos con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
Aquí estamos de regreso con más de Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. La sal en el suelo, los gatos negros, los espejos rotos son solamente algunas de las tantas manifestaciones que los dominicanos llamamos cábalas. Se trata de una serie de temores y de manifestaciones asociadas a la mala suerte que, si bien no son brujerías, sí guardan una estrecha relación con interpretaciones religiosas de los dominicanos. Lo vemos a continuación. Para muchos, si es martes o viernes 13, no es nada importante, sino un día más del calendario. Pero para otros, estas fechas tienen una simbología. Como una herencia africana, el 13 es un número mágico. Es un número mágico, es un número de transformaciones, de espiritualidades. No la visión tradicional europea, que es de curiosidades. Desde siempre, entre las costumbres y las manifestaciones espirituales del pueblo dominicano han estado arraigadas las cábalas y demás creencias populares. Así lo expone el destacado sociólogo Dagoberto Tejeda. A nivel de la cultura popular, siempre hay toda una serie de simbolizaciones, de interpretaciones y de creencias que son la esencia de lo que significa la creatividad del pueblo. El experimentado folclorista manifiesta que para que éstas con el paso del tiempo logren trascender, deben de ser acogidas como creencias válidas para muchas personas. El pueblo se inventa todo lo que sea y lo que tú lo crees, eso es. Entonces, esas manifestaciones tienen sentido porque la gente lo cree, pero para creerlo tiene que haber un contexto que le dé sustento. El origen de las creencias, explica Tejeda, depende de la procedencia de las personas. Hay creencias a niveles rurales, a niveles del pueblo, que en la ciudad no significan absolutamente nada, porque en el campo hay una relación con la naturaleza y con lo sobrenatural completamente profundo, porque tú estás indefenso ante la cotidianidad y los acontecimientos. ¿Quién te protege? Las fuerzas sobrenaturales. Tú tienes el poder de convocar las fuerzas sobrenaturales para que te den fortaleza y te protejan. Relata cómo en poblados rurales fueron dándole cabida hasta convertirse en creencias. Cuando tú tienes pueblos antes que no tenían luz, que se alumbraban con diferentes tipos de cosas, siempre había, por ejemplo, un árbol que ahí salían los muertos a determinada hora. Se llamaban los sitios grimosos. Entonces nadie pasaba por ahí porque creía eso. El antropólogo Antinoe Fiallo Villini asegura que la historia dominicana cuenta con una larga tradición en materia de creencias provenientes de nuestros antepasados. Nosotros desde la época colonial eso viene entrando y desarrollándose. Y entonces, en la medida en que se fueron conformando las distintas variedades culturales que se fueron dando, se fueron cruzando muchas de esas creencias y entonces nosotros hemos heredado muchas visiones sobre lo que se entiende que debe suceder, el apoyo que tú tienes que obtener para que sucedan algunas cosas. Trajeron personas que se dedicaban a hacer celebraciones y entonces se trajeron los esclavos africanos acá, y los esclavos africanos que venían de muchos grupos o etnias diferentes de África trajeron muchas prácticas mágico-religiosas variadas. Los expertos coinciden en señalar que muchas cábalas y creencias han sido inventadas como autodefensa personal. No solo que se la inventa, sino que no pueden vivir sin ella. La creencia es lo que permite darte seguridad. Fiallo Villini destaca que la clase baja tiende a ser más creyente del universo de creencias debido a sus condiciones. Como las condiciones de vida de la gente, los sectores populares son más problemáticas, entonces tienen que tratar de buscar algún tipo de apoyo subjetivo para poder mantenerse en la vida que están llevando.
no quiere decir que en un sector de capas medias no se pueda presentar eso. Entre las creencias que más predominan en la cultura popular dominicana están clavar pan sobre una puerta para que no falte alimento, usar ropa interior al revés para alejar la mala suerte, no cruzar debajo de una escalera, no derramar sal, no abrir paraguas en el hogar, no romper un cristal porque trae mala suerte, tener $1 en la cartera para la buena suerte, picazón en la mano como señal de dinero. Si tú coges de San Cristóbal para allá, tú vas a encontrar unas casas, por ejemplo, pintadas rojo con verde. Y tú dices, ¿y esa combinación de colores? Ocurre que rojo con verde en una casa es un mecanismo, creencia de protección. Eso es un lugar que se llama San Miguel. Los campesinos no permiten que las mujeres con la menstruación entren a los sembrados. La gente se inventó el bacán, de que había un pacto con el demonio y se podía tener poderes sobrenaturales de transformarse una persona en un gato, en un chivo, en una vaca, en cualquier otro tipo de cosa. El psiquiatra Alejandro Uribe Peguero explica que dependiendo de la medida en que sean enfocadas estas creencias, pueden llegar a afectar el entorno y la vida de la persona. Eso es normal hasta cierto grado en todas las personas. Todo el mundo tiene 2 o 3. Lo que no es normal es que sea principalmente, que se fundamente principalmente en la creencia. Eso tiene un efecto, vamos a decir, negativo en la medida que sea el determinante del comportamiento de esa persona. Pero la creencia en sí, si no influye significativamente sobre su comportamiento, no tiene por qué afectar. El experto de la conducta señala que se debe ser cuidadoso con este tipo de manifestaciones. Debe la persona ser capaz de establecer un límite, pero sobre todo utilizando un poquito la razón, entender qué cosa de la que está pensando, haciendo o diciendo es realista, se corresponde con la realidad, qué cosa es compartida por los demás. Pero Dagoberto Tejeda y Antinoe Fiallo Villini resaltan la importancia de estas cábalas y creencias en la cultura dominicana. Tú tienes la cultura que es parte de tus ancestros, de tu herencia, de tu sentir, de tu identidad. Entonces, la cultura es la base de la espiritualidad y la espiritualidad es la diversidad para la identidad. La cultura, es decir, que es el modo de vida, tiene que tocar esos aspectos de los modos de vida, cómo tú llevas tus creencias, cómo tú llevas tus visiones, cómo tú tratas de darle respuesta al futuro tuyo y a tu presente. Aunque muchas personas aseguran que las cábalas y demás creencias populares solo evidencian lo supersticioso que puede ser una persona, no cabe duda de que forman parte de la cultura y costumbres dominicanas y que pese al paso de los años y el surgimiento de nuevas generaciones, siguen arraigadas en la idiosincrasia criolla. Gracias a Fiordalisa Blanco por la historia y bueno, el próximo martes es martes 13, así que los cabalosos que se cuiden. Señores, nos vamos nuevamente a una pausa, al regreso en Zona 5. El debate por el matrimonio gay podría reabrirse por decisión de corte internacional y un policía poseído por espíritu fue exorcizado en pleno servicio. Mantenga la sintonía con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
Estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir con nosotros. Muchísimo revuelo ha causado la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al matrimonio igualitario o matrimonio gay, como se le dice popularmente en nuestros países. Lamentablemente, con esta decisión muchos cuestionan el alcance y la potestad de la Corte para pronunciarse de esa manera sobre este tema, pero para otros se trata de una decisión que debería incluso implicar una modificación de nuestras leyes y algunos llegan a afirmar que incluso de nuestra Constitución. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta más. La reciente decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que sugiere que 12 países de América Latina legalicen el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha causado revuelo en distintos sectores de la sociedad dominicana. Algunos se expresan radicalmente en contra, mientras que otros simpatizan y defienden con fuerza dicha resolución. La Corte de Derechos Humanos Internacional tiene todo el derecho a asumir ciertos acápites, pero nuestro país no está en el derecho de asumirlas. De hecho, en esa misma Convención de Derechos Humanos, en el artículo 64, donde habla de ese tipo de decisiones comunes que puede tomar, no asume que el país está obligado a asumir ese tipo de decisiones de ellos. Ya es tiempo de que los estados que forman parte de un pacto tan importante como el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, pues comiencen a reconocer, a ratificar y a hacer cumplir a lo interno de sus estados la garantía de derechos para todos los ciudadanos. Los jueces del organismo internacional llegaron a esta conclusión en respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica sobre si las autoridades de ese país tenían la obligación de extender los derechos sobre la propiedad para parejas homosexuales, y el tribunal estimó que sí. Y además agregó que se deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. Al respecto, el activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y transexual LGBT, Leonardo Sánchez, señala que la medida les favorece porque han sido marginados y discriminados por décadas. Históricamente la población LGBT ha sido avasallada, ha sido maltratada, ha sido tratada con estigma y discriminación. Y eso ha provocado unos niveles de desigualdad en el ejercicio de la ciudadanía importantes, que aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones a las enfermedades, a la no inserción social y a vivir en la marginalidad. Pero figuras religiosas que suelen oponerse a esa posibilidad, como el pastor y teólogo Sanford Medrano, entienden que no es posible aprobar el matrimonio entre parejas iguales en el país porque la disposición del Tribunal Internacional no está por encima de la Constitución dominicana. Al mismo tiempo, nuestra Constitución, en el acápite 6, habla de nuestra soberanía. Y de que las normas y leyes de nuestra Constitución están por encima de cualquier acuerdo, independientemente de que en la misma ley tenemos acápites que hablan de los acuerdos internacionales. ¿Dónde está la gente que cree en los derechos humanos? Un punto en el que casi todas las partes coinciden es en que la emisión de este criterio por parte de la Corte no obliga a que se cambien las leyes de los países donde la unión entre homosexuales no es reconocida por las leyes. Sino que la Corte ha hecho una recomendación a sus estados miembros en materia del reconocimiento al Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son uno y son indivisibles. Entonces, el que defiende un derecho tiene necesariamente que defenderlos todos. Nuestra nación no está obligada desde el punto de vista legal a asumir las decisiones que hace este organismo internacional. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, firmado el 19 de febrero de 1999 por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, porque para que estas resoluciones sean vinculantes o tengan efectos en el país, debió de ser aprobada por el Congreso Nacional. Pese a esta medida, el especialista en Derecho Constitucional Nacep Perdomo asegura que esa resolución dominicana no tiene efectos en el organismo internacional, por lo que el país sigue perteneciendo a ese organismo. Una de las piezas fundamentales de la familia
y lo menciona específicamente como el matrimonio entre un hombre y una mujer en el párrafo capital del artículo 55 y luego me parece que es el numeral 5. En el párrafo capital dice que la familia se compone por vínculos afectivos, vínculos jurídicos o la decisión de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Eso no es una prohibición del matrimonio igualitario. ¿Pero qué dice la Constitución Dominicana sobre el controversial tema? El artículo 55 sobre derechos de la familia, numeral 3 de la Constitución Dominicana establece que el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La familia está conformada por un padre, una madre y sus hijos. El patrón de dos hombres o de dos mujeres no es el patrón de origen. De hecho, ya los países que están legalizando, Holanda ya está teniendo problemas por la concepción de la adopción a parejas homosexuales. Mientras que el artículo 74 sobre principios de reglamentación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución declara que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Para el jurista, debido a las ideologías conservadoras del Estado Dominicano, la unión entre parejas del mismo género tiene pocas posibilidades de reconocimiento. Muy lamentablemente, los tribunales de República Dominicana tienen una preferencia de aplicar una ideología conservadora antes que el derecho. Y entonces siempre es posible que no se reconozca el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho constitucionalmente establecido a formar una familia a través del matrimonio que tienen las personas que son homosexuales. La Corte recomienda que todos los Estados miembros hagan los ajustes necesarios en sus legislaciones y en sus constituciones para que estos derechos por fin les sean reconocidos a todos los ciudadanos en condición de igualdad. La decisión del organismo internacional se produce en el contexto de que varios países latinoamericanos que han cambiado sus leyes para incluir el matrimonio gay y debaten sobre las reformas con los mismos fines. Sin embargo, Bermudas aprobó una ley con la cual ya no se permitirá matrimonios del mismo sexo en esa isla, lo que le convierte en el primer país del mundo en legalizarlo y luego prohibirlo. Y yo creo que los dominicanos vamos a luchar ante esa presión para no ser parte de esos 25 países que ya han decidido legalizar el pecado en sus naciones. Países como Bolivia, El Salvador, Perú, Panamá, República Dominicana, entre otros, tendrán que debatir el tema en sus tribunales y congresos, mientras distintos sectores locales estarán atentos a cualquier novedad concerniente a este tema que siempre ha generado gran polémica. Pausamos nuevamente. Al regresar, un policía poseído por espíritu fue exorcizado en pleno servicio y se oponen a la construcción de tubería que contaminaría la caleta. ¿Quién responde por ese intento de crimen medioambiental? Ya volvemos con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra zona internacional. Veremos el caso de un policía que estando en pleno servicio cayó endemoniado. Aparentemente entró a una vivienda donde había actividad paranormal y allí aparentemente quedó poseído por el demonio. Eso obligó a que tuvieran que practicarle un exorcismo en el mismo sitio para que pudiera continuar de servicio. Lo vemos en nuestra zona internacional. Quien yace en el piso es un comandante de la policía mexicana. ¡Salte! ¡Fuera! ¡Jesús! ¡Fuera! Ante la mirada atómica de sus compañeros, el oficial se desvaneció y comenzó a emitir voces y ruidos extraños. Nadie sabía qué hacer hasta que alguien de los presentes dijo que había que iniciar un exorcismo de inmediato. Según la versión de los testigos, el agente del orden estaba poseído por lo que parecía un demonio. Todo ocurrió en el interior de esta casa abandonada. Ricky Velázquez es un investigador de fenómenos paranormales y en un grupo de seguidores habían llegado a este lugar ubicado en Guadalupe, una población del área metropolitana de Monterrey, y como parte de un trabajo que llevaban a cabo tras informes de ritos satánicos que se hacían en la casa. O se le conoce como la casa del diablo. Aquí han sucedido diferentes hechos en partes del tiempo. Cayó la noche y comenzaron a recorrer las habitaciones de la casa sin saber lo que ocurría más tarde. El dueño de la casa asesinó a sus hijos y los aventó en una alberca que está al fondo. Pasó el tiempo y indigentes que habitan la casa fue encontrado muertos allá adentro también. Justo cuando el grupo había detectado algo muy extraño, llegó la patrulla de policía. El comandante a cargo de la unidad, identificado como Israel Ramos Velera, entró a la casa para saber qué estaban haciendo. Le advirtieron que no tocara nada, porque habían encontrado actividad paranormal, pero la gente no les hizo caso. Como Ricky había hecho cerrado las puertas con sal para que no entraran los espíritus, o sea, era una manera de protegernos a nosotros. Entonces el policía, pues yo creo a su manera, llegó, rompió el círculo, exactamente. Quienes lo vieron dijeron que repentinamente el uniformado cambió su actitud y su mirada. Le quedaba viendo a Ricky en una mirada retadora, como diabólica. Sacó su arma, cortó y temblando me apuntaba. Me apuntaba a mí y apuntaba a las personas que estaban acompañándonos esa noche. Para entonces ya habían 5 policías. Sacaron a su jefe a la calle para que tomara un poco de aire, pero ahí se agravó la situación. Le quitan el arma y en ese momento él se le van los ojos y se va para atrás. Y ahí fue donde empezó a decir cosas raras. ¡Oh! ¡Dios mío, poderosa! Sus ojos ya están en blanco y empieza a balbucear palabras que no entendíamos. ¡Fuera! ¡Fuera! No tienes derecho de estar aquí. Uno de sus compañeros comenzó a rezar mientras que alguien que se acercó comenzó a hacer lo que parecía un exorcismo. Te lo ordeno yo, en el nombre del Señor Jesucristo. Tremenda la fuerza, éramos como 5 personas y no podíamos con él. Bajo la sombra del omnipotente, del impotente. Fueron más de 15 minutos de rezos y gritos. Gritos, risas, o sea, carcajadas dentro de la casa y nos empezaron a aventar piedras. Todo se transmitió en vivo a través de la página de Facebook del equipo de investigación paranormal. El compañero policía de ellos le tomó de la cabeza con la mano aquí y sacó un San Judas, creo, que traía en la bolsa de su chaleco y se lo puso también en la frente y ya fue de la manera que se empezó a calmar. El policía finalmente se reincorporó. Según los testigos, parecía desubicado. Se acordaba de cuando entró a la casa, pero perdió el lapso de la plática que tuvo con nosotros hasta el momento que él se despierta. Una ambulancia llegó al lugar y trasladó al policía, en donde dictaminaron que físicamente no tenía nada. Fue una posesión de un espíritu, sí, de esta casa. La iglesia considera casos como este como excepcionales, aunque no siempre los confirma como reales. Siempre existe un riesgo de enfrentarse con el mal. Nosotros no podríamos decir que no existe, por eso no podemos negar que haya posesiones o exorcismos
o esas circunstancias en grados fuertes o en grados medios o en grados menores. El jefe de policía regresó a su trabajo, pero bajo observación médica, ya que quieren que el caso no quede archivado como algo sobrenatural. Y así nos vamos a una última pausa. Al regreso en Zona 5. Se oponen a la construcción de una tubería que contaminaría la Caleta. Quien responde por este intento de crimen medioambiental no se lo pierda al regreso en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555, extensión 3109 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. De vuelta con Zona 5 y ya listos para pasar a nuestra zona especial. En La Caleta, en el distrito municipal de Boca Chica, los municipios se han unido con lo que aparenta ser un grave crimen medioambiental. Aparentemente están construyendo una tubería que descargaría aguas negras, nada más y nada menos que en el Parque Nacional Subacuático de La Caleta. Se trata de una situación en la que todavía se están buscando explicaciones, pero donde claramente el activismo de los municipios está haciendo una voz de alerta. Ángel Jiménez nos cuenta más. Gran preocupación y disgusto es lo que está generando la construcción de una obra en el distrito municipal de La Caleta, en Boca Chica. Los moradores y organizaciones sociales y comunitarias de la zona han decidido desarrollar procesos de lucha saliendo a las calles con pancartas y afiches, con los cuales protestan para que las autoridades responsables de esos trabajos detengan de una vez y por todas la construcción de un canal de desagüe que, según ellos, afectaría de manera directa a la biodiversidad del Parque Nacional Submarino de La Caleta, mejor conocido como La Playita. Lo que quieren es vertir todas las aguas pluviales de las Américas, todas las aguas que va a recoger, provenientes de los barrios, provenientes con todas esas basuras, excrementos de animales, grasa de talleres mecánicos, a vertirse nada más y nada menos que en este parque submarino. Esto es un daño grande que nos están haciendo a nosotros. Luis Benítez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario de Boca Chica, denuncia que nadie se reunió con la comunidad en representación del Ministerio de Obras Públicas, institución a la cual responsabilizan por los trabajos. Tampoco fueron visitados por ninguna otra autoridad que les diera a conocer los detalles de la obra ni de los nocivos daños que, de acuerdo a su parecer, provocaría esa infraestructura al medio ambiente y a los propios residentes de La Caleta, quienes desde la fundación de ese sector aprovechan y disfrutan el atractivo que les brinda la madre naturaleza y que está protegido por ley. Han dañado la flora al meter esa gran zanja que ha trazado una línea por el centro del parque. Nosotros no entendemos por qué es que Medio Ambiente y Obras Públicas se han empecinado, se han obstinado en meter esa tubería, a vertir en una parte tan especial como es este parque submarino. Gilberto Abatat, presidente de la Fundación Rescate y Cuidado, habla de los trabajos que por más de una década ha desarrollado junto a otras entidades para preservar la vida y los ecosistemas existentes en el parque submarino. Trabajamos lo que es todos los años en la limpieza de costa y playa, tratando de que esta playa siempre se mantenga bien limpia, bien adecuada, ya que es una área protegida. Hacemos siembra de árboles con estudiantes que vienen de muchísimos lugares también hace 60 horas con nosotros, entonces nosotros les servimos de soporte a esa persona para que se lleven una buena impresión de lo que es el medio ambiente y proteger la fauna marina y todos sus recursos naturales. Algunos nativos que se dedican a la pesca y otros que van simplemente a vacacionar también muestran su rechazo a esos trabajos de construcción. Yo nací aquí mismo donde estoy, nací aquí mismo. Yo tengo 81 años, yo nací aquí mismo y me crié aquí mismo. Y conozco mi pueblo de arriba abajo, mi pueblo.
por todos los sitios lo conozco. Lo que nosotros queremos es, creo que el pueblo está de acuerdo que no le hagan eso. Si ponen esa tubería de ahí, uno no va a poder hacer nada de eso porque el parque acuático lo que va es a desaparecer. Meten esa tubería ahí y tú esos corales y tú esos peces, ¿para dónde van? El coral no le puede caer, ni la misma arena del mar le puede caer. Y le cae ese lodo, van a morir todos los corales y no vamos a tener nada. La instalación de las tuberías de aguas residuales afectaría directamente la flora y la fauna del Parque Nacional Submarino de La Caleta, mejor conocido como La Playita, el cual está considerado entre los mejores acuíferos del Caribe. El Parque Nacional Submarino de La Caleta fue declarado como área protegida el 25 de septiembre del año 1986 mediante el decreto presidencial número 249. Debido a su gran importancia y valor biocultural, en el año 2004 fue ratificado como Parque Nacional mediante la Ley Sectorial número 202-04, que declara las áreas protegidas en la República Dominicana. Esa área fue declarada Parque Nacional Submarino, netamente por la actividad submarina, o sea, por los corales, las embarcaciones o naufragios que se encuentran en el sitio, por la cantidad de peces. Y es una zona que cerca de la orilla hay prácticamente arena, son zonas, fondos arenosos, bastante limpios, inclusive que son utilizados por nadadores deportivos, atletas que van allá a practicar por las aguas tranquilas también. Durante muchos años de estudio en ese parque submarino se ha ido descubriendo su inmenso potencial, así lo explica Rubén Torres, administrador del parque y presidente en el país de la Fundación Reef Chef, una organización internacional con presencia en más de 95 países y que trabaja en la preservación de los corales y arrecifes. En la parte terrestre existe un componente arqueológico importantísimo, ya que todas las generaciones o oleadas de civilizaciones indígenas que llegaron a nuestra isla se encuentran también reflejadas en el suelo ahí. Hay varias tumbas de los taínos que se ha trabajado desde el día 1 con el Museo del Hombre Dominicano, quienes desarrollaron la parte arqueológica ahí. Realizar la actividad de buceo ahí es bastante placentera, tranquila. Hay una playa pequeña, pero le da acceso a los botes donde los pescadores locales pueden subir sus embarcaciones durante la noche, y ya durante el día, aparte de realizar actividad turística con los buceadores, o sea, son los que llevan a esos buceadores a bucear, también ellos pueden desarrollar su actividad de pesca, pero siendo un parque nacional submarino, se ha llegado a un acuerdo con los pescadores para que realicen su actividad pesquera fuera del parque. El parque cuenta con una superficie de aproximadamente 12 kilómetros de costa, en los cuales se puede encontrar una gran cantidad de especies, principalmente marítimas. Entre las más abundantes se destacan, por ejemplo, 43 tipos de especies de algas, 10 especies de esponjas marinas, 38 tipos de especies de corales y 72 tipos de diferentes especies de peces. A pesar de esto, los moradores y especialistas consultados coinciden en que no se realizaron los estudios del lugar para determinar los posibles daños que provocaría ese canal de desagüe en esta área protegida. Que se debe de hacer una planta de tratamiento para que las aguas residuales que caen en esa tubería puedan entonces ir a una planta de tratamiento y puedan ser reducidas al mínimo las posibilidades de contaminar el agua, porque el Parque Submarino de La Caleta es un parque único en toda la geografía nacional. Ahí lo que corresponde, como toda obra de infraestructura, que se solicite una licencia ambiental al Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no creo que haya sucedido, porque no la conocemos. Una iniciativa tal vez necesaria, pero que no fue debidamente explicada a la comunidad. Y lo peor es que, al parecer, tampoco consultada con especialistas vinculados a esta área protegida, para así determinar los entornos de donde irían a parar los desagües de esos ductos gigantescos. Y como se puede observar en las imágenes a las cuales Zona 5 logró tener acceso de manera exclusiva, los trabajos de construcción irrumpen en el Parque Nacional de estas estructuras que probablemente en buena lid el Ministerio de Obras Públicas construye por alguna razón específica pero desconocida por la gente. Sin embargo, llama mucho la atención que en el lugar donde se ejecuta la obra no exista ni siquiera un letrero con las especificaciones o informaciones de lo que allí se está haciendo, precisamente por tratarse de un parque nacional. Si bien es cierto que en el país se debe fomentar la modernidad y el progreso, también se debe tener en cuenta el respeto y la preservación de todos los seres vivos que juntos habitan en el planeta.
Estaremos dando mucho seguimiento a este caso, primero para que se pueda tener una responsabilidad clara en este intento y sobre todo para que no pueda concluirse y llegar a perjudicar de una forma tan grave el medio ambiente de esta zona que ya de por sí ha sufrido bastante. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos y redes sociales. Queremos saber más de ustedes. Cuéntenos de sus preocupaciones y sus denuncias y sigan permitiendo que Zona 5 sea una voz para todos los dominicanos. Yo me despido, soy Laura Castellanos, los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.